Buenos días, continuando con el seminario de gerontología y trabajo social comunitario en el contexto venezolano y latinoamericano. Vamos a hablar acerca de los sistemas de salud en América Latina y Venezuela en atención a los cambios demográficos. Vamos a hablar Jenny Amaya, Paola Terán y mi persona María Lucrecia Medina. Y aquí América Latina, como ya hemos visto en los seminarios anteriores, está envejeciendo de forma acelerada. En los próximos 20, 30 años, la proporción de latinoamericanos de al menos 65 años se duplicará para alcanzar casi un 18%, mientras que la población de 80 años y más pasará de representar menos del 2% al 5% del total. La tendencia demográfica descrita impone importantes retos a los sistemas de seguridad social, especialmente a los componentes de pensiones y salud, como lo es la paulatina y progresiva introducción de los sistemas complementarios a la jubilación, esto a través de planes de pensiones privadas y pólizas de seguro. Sin embargo, las necesidades de las personas con edades más avanzadas, así como aquellos ciudadanos con una salud más frágil, no se limitan a la percepción de una pensión. Y bueno, nosotros en Venezuela lo sabemos que la pensión que tienen nuestras personas mayores no le alcanza para absolutamente nada. Un gran reto que ya está presente en la región consiste en preparar los sistemas de salud para sociedades en proceso de envejecimiento. Esto está directamente relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, pero sobre todo con la meta de lograr la cobertura sanitaria universal. La combinación de la tendencia al envejecimiento y el crecimiento económico lleva a un incremento rápido y sostenido del gasto en salud, debido a que los gastos de salud destinados a las personas mayores son financiados en su mayor parte por el gobierno. Esta tendencia llevará a un incremento sustancial del gasto público. Entonces, sabemos que es indudable que a medida que la persona es mayor, su estado de salud se va deteriorando, va envejeciendo, genera frecuentemente necesidades como asistencia, tratamientos continuados específicos, a las que difícilmente puede hacerle frente con los ingresos fijos mensuales de la pensión recibida. Entonces, la seguridad social es sin duda un potente instrumento para el desarrollo, ya que favorece la protección de las personas frente a ciertos riesgos y la igualdad. Por ello, los estados destinan una cantidad importante de recursos para proveer mecanismos públicos de protección social. No obstante, la importancia de estos gastos varía de un país a otro, inclusive entre países con niveles similares de desarrollo. La región gasta en promedio muy poco en pensiones y salud como proporción de su PIB en comparación con los países más desarrollados. La brecha actual de gasto en la mayoría de los países de América Latina respecto a los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, no responde exclusivamente a la relativamente baja proporción de adultos mayores. Entonces, existe un sistema público financiado a través del Estado y con estructura estatal y uno privado, ofertado por las compañías de seguros dando un servicio a través de esta. Los sistemas públicos de salud se encuentran basados en los siguientes principios: el de solidaridad, el de universalidad, donde se otorga una protección básica a todos los ciudadanos y su éxito depende en mayor parte de los movimientos demográficos a lo largo del tiempo, a las condiciones económicas reinantes y los usos y las costumbres sociales del país. Y el principio de obligatoriedad, la mayoría de los ciudadanos se encuentran obligatoriamente incluidos dentro del campo de aplicación de estos sistemas públicos. En contraposición, se encuentran los sistemas privados de salud basados en los principios de cálculo, en el riesgo asumido y protección de riesgo, atención a las necesidades individuales de sus tomadores y la elección libre y voluntaria por parte del asegurado, tanto de los médicos como de los hospitales en los que desea su asistencia sanitaria. Entonces, el seguro privado de salud tiene un ámbito diferente a nivel internacional y su crecimiento en la mayoría de los países se encuentra supeditado al ambiente de desarrollo y aplicación de la cobertura pública correspondiente.
Concretamente, dependiendo de esta, podrá tener alguna de las siguientes funciones: complementaria o adicional a la cobertura dispensada por la sanidad pública, sustitutiva, tomando del sistema privado las funciones de la cobertura médica y asistenciales, previo abono de primas y dotación de las provisiones, y alternativa con igual ámbito de aplicación que el seguro de salud pública, pero considerando diferencias sustantivas en cuanto a calidad y servicio. Aunque cada país tiene sus matices, los sistemas de la región están integrados usualmente por tres componentes. El primero es el componente contributivo de la seguridad social, que opera como un seguro obligatorio para trabajadores formales y cuya cobertura típicamente se extiende a familiares directos de los afiliados y jubilados. Este componente se financia con aportes de los trabajadores y con fondos del gobierno, en la medida que sean deficitarios. El segundo componente se refiere a los sistemas no contributivos de salud o de asistencia social, que son de acceso gratuito o fuertemente subsidiados, cuyos servicios se apoyan por lo general en una red de hospitales y centros de atención primaria. Este es financiado por impuestos generales. Y finalmente están los seguros privados de carácter voluntario para quienes deseen complementar los servicios de salud a su disposición, usualmente para personas que buscan una cobertura de mayor calidad. En esta tabla observamos la pertenencia de los adultos mayores a alguno de los tres pilares del sistema de salud, donde el 42% de los países de Latinoamérica pertenecen a un sistema netamente público. La presencia de un sistema público no contributivo universal no implica que se tenga una cobertura efectiva plena en materia de salud en los términos más amplios postulados por la OMS. Según la concepción de este organismo, la cobertura universal implica que todas las personas que reciban servicios de salud que necesitan de manera oportuna y con la calidad suficiente, sin que ellos los exponga a dificultades financieras. Problemas de calidad del sistema de salud o en algunos de sus componentes, especialmente en la salud pública no contributiva, pueden limitar la cobertura efectiva de la población en general y del adulto mayor en particular. El envejecimiento poblacional es un logro de la humanidad que tiene repercusiones en todos los aspectos de la sociedad y refleja progresos en materia de salud. En América Latina y el Caribe, el envejecimiento de la población se da con profundas inequidades en las condiciones de salud que se expresan en una alta prevalencia de enfermedades no transmisibles, muerte prematura y discapacidad, así como una elevada desigualdad entre los países en lo que respecta a años de vida saludables y esperanza de vida. En materia de salud, 4 de cada 10 adultos mayores tienen acceso solamente al sistema de salud pública universal, básicamente solamente a la red de hospitales públicos, el cual enfrenta retos de mejora en calidad de servicio. El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento en el año 2002 establece en su orientación prioritaria que la buena salud es un bien inestimable para las personas y que las personas mayores tienen pleno derecho para contar con el acceso a la promoción de la salud y la promoción y prevención de las enfermedades a lo largo de la vida. También contempla que deben tener atención primaria, incluidos los servicios de salud sexual y atención especializada, así como rehabilitación y atención paliativa y los servicios curativos de salud. En materia de política para los sistemas de salud se señala como lineamientos claves el avance hacia una mayor integración entre los distintos subsistemas de desarrollo de mecanismos de control de gastos y de uso eficiente de los recursos, las políticas de prevención y la puesta en marcha de políticas de cuidado e implementar políticas para aumentar los ingresos de los sistemas de protección social son parte del protocolo de sistema de salud en América Latina. Los sistemas de salud en América Latina se caracterizan por incluir 3 subsistemas, los cuales son uno precario para personas de bajo nivel socioeconómico, otros más ajustados a las necesidades para los trabajadores formales
y a su vez pertenecientes a los estratos medios de ingreso, y un tercero que habitualmente es el sector privado para los sectores de mayor nivel socioeconómico. La atención a los efectos de los cambios demográficos conlleva a políticas que incluya la consideración de las tendencias demográficas e incorpora las perspectivas del ciclo de vida, género, interculturalidad, derechos y procesos intergeneracionales de manera apropiada para los contextos nacionales con un horizonte de largo plazo. Un gran reto que ya está presente en Latinoamérica consiste en preparar los sistemas de salud para sociedades en proceso de envejecimiento. Esto está directamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 3, que plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, pero sobre todo con la meta 3.8, en la que habla sobre lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. La combinación de la tendencia al envejecimiento y el crecimiento económico lleva a un incremento rápido y sostenido del gasto en salud, siendo estos financiados en su mayor parte por el gobierno, y esta tendencia lleva a un incremento sustancial del gasto público. Se proyecta que el gasto en salud dedicado a las personas mayores alcance al 53% del gasto del sector en el año 2070, según referencias de la CEPAL en el 2016. Esto implica la reorientación de los sistemas de salud hacia servicios de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como las patologías cardíacas, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. El Consenso de Montevideo traza líneas de política relevantes para adecuar las políticas de salud al perfil epidemiológico y al envejecimiento, teniendo en cuenta especificidades de género, de edad, regiones, grupos étnicos y socioeconómicos. Antes de la pandemia, los sistemas de salud enfrentaban grandes retos por la necesidad de adaptarse a los cambios demográficos que afectan por diferente intensidad a los países de América Latina y que conllevan a la necesidad de ajustar sus respuestas ante los cambios epidemiológicos, conociendo que los sistemas de salud se enfrentaron a la pandemia sin contar con los recursos adecuados. En gran medida estos países dependieron de las importaciones de medicamentos y vacunas al tiempo que experimentaron escasez de suministros, como por ejemplo el oxígeno, sobre todo en el área del Caribe. La pandemia de la COVID-19 ha develado la vulnerabilidad sociodemográfica y puso de manifiesto nuevas problemáticas en la región, como la discriminación de personas en función de su edad, que ha profundizado las desigualdades sociales y han afectado en muchos casos la posibilidad de que las personas mayores hagan un ejercicio pleno de sus derechos. Por todo esto, la protección social de las personas mayores y la defensa de sus derechos ante la pandemia es una prioridad que se fundamenta en el derecho de la vida, a la salud, a la no discriminación y a vivir con dignidad en la vejez. El Consejo de Montevideo sobre Población y Desarrollo se refiere al envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos. Esto expone sobre la necesidad de erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluidas todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los estados con respecto a un envejecimiento con perspectiva intergeneracional y de derechos humanos. En América Latina y el Caribe, debido a la presión ante la necesidad de atención de casos graves y críticos en la COVID-19 y a una inversión en salud muy baja, así como a la fragmentación y debilidad de los sistemas de salud, la pandemia ocasionó un efecto de desplazamiento de la atención de cuestiones de salud no relacionadas con el coronavirus. Durante la pandemia, muchas personas mayores en todo el mundo se vieron limitados o interrumpida la interacción y el contacto con centros de atención primaria, hospitales y centros de cuidado
de largo plazo, lo que dificultó el acceso a tratamientos de otras enfermedades. El gráfico a continuación muestra que en el 2021 un 35% de los países de Latinoamérica registraron algún tipo de interrupciones en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención. En segundo lugar, fueron afectados los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos y de largo plazo, que se vieron interrumpidos en un 40%, debido a la situación de mayor discapacidad que presentan las personas mayores. La mayoría de estos servicios son utilizados por este tipo de personas. Esta interrupción en el primer nivel de atención es preocupante, ya que en los servicios de primer contacto con la población es donde acuden las personas mayores para mantener el control de sus afecciones crónicas y en muchos casos es donde obtienen los medicamentos para dicho control. Es también en este nivel de atención la puerta de acceso para el despliegue de acciones preventivas, tamizajes, detección de enfermedades y referencia a otro nivel de atención en caso de requerir atención de mayor complejidad o especializada. La crisis sanitaria ha resaltado la necesidad de fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud y acentuar los esfuerzos para contar con servicios cercanos a la población. El envejecimiento transforma sustancial y progresivamente la situación de la salud individual. También influye sobre la estructura y la dinámica de la familia y la sociedad. Los niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores representan los grupos más vulnerables de la población y ante situaciones de crisis humanitaria, su rezago frente a las oportunidades ambientales se profundiza. Aun siendo el foco de atención, los abuelos siempre son los más postergados. En el contexto mundial, Venezuela es uno de los países sudamericanos que vive inmerso en una emergencia humanitaria compleja y que en la actualidad enfrenta también los retos que supone la contingencia ante la pandemia del COVID-19. Maigón señala que son multidimensionales los problemas que confluyen en la crisis venezolana, siendo de distintos órdenes institucional, social, económico, político, moral y cultural, entre otros, lo que ha conducido a la expansión de la brecha social y de la desinstitucionalización. Los procesos de transición demográfica muestran hacia dónde se deben dirigir grandes esfuerzos desde el punto de vista económico, biomédico, alimentario y social. Su repercusión sobre los sistemas de salud y alimentación radica que son los adultos mayores los grandes consumidores de medicamentos y alimentos especiales, quienes además necesitan de cuidados específicos en los servicios de salud. Esta población incrementa considerablemente los gastos para la seguridad y la asistencia social, de tal manera que el envejecimiento no solo transforma sustancial y progresivamente la situación de salud individual, sino que también influye sobre la estructura y la dinámica de la familia y de la sociedad. La exclusión asociada a la desigualdad distribuye de la oferta de servicios, el deterioro medioambiental, las limitaciones en el acceso al agua, la alimentación o el deficiente saneamiento podrían acelerar la aparición de problemas como la depresión, la ansiedad o el estrés ante los adultos mayores. El progresivo envejecimiento demográfico cada vez más acentuado evidencia, por ejemplo, la importancia de las implicaciones socioespaciales, así un rápido progreso urbanizador sin considerar las necesidades de este grupo de edad. Junto a los problemas de favorecer el confinamiento a sus domicilios, provocando ocio, deterioro de las relaciones sociales e incremento de las desigualdades sociales con efectos negativos sobre su calidad de vida y aumento en el uso de servicios sociales y de salud. La finalización de la vida laboral sin respaldo a un sistema de pensiones y de seguridad social, aún la relación de dependencia del adulto mayor con otros miembros del hogar, lo que puede comprometer y empeorar su salud física y emocional si sus necesidades propias de los cambios del envejecimiento y de la dinámica social no son atendidos oportunamente,
afectando tanto la calidad como la expectativa de vida. En Venezuela, producto de la compleja crisis humanitaria, a los factores mencionados anteriormente, se adiciona el deterioro de las condiciones de vida y la creciente migración de la población más joven, ambos como consecuencias importantes sobre el bono demográfico, lo cual inevitablemente repercutirá también en la seguridad y la asistencia social. En el 2015, según la Organización Panamericana de la Salud, los venezolanos mayores de 65 años correspondían el 9.7% de la población total. En el 2018, datos del Banco Mundial contabilizan 2.097.000 personas, que correspondía para ese entonces el 7% de la población social de este grupo etario. En la misma fuente, en el 2019, reportó una proporción de adultos mayores equivalente al 8%, es decir, 2.170.000 abuelos, de los cuales 1.210.000 eran mujeres, en un país que para ese entonces se registraba un total de 28.515.000 habitantes. En el 2020, la población de la tercera edad se mantuvo aproximadamente en 2 millones de personas, lo que correspondía al 8% de la población de esos 28 millones de habitantes. Cabe resaltar que en Venezuela las cifras estimadas por organismos nacionales para la población de la tercera edad serían más altas que las proyectadas por los organismos internacionales, puesto que según la Ley Venezolana del Seguro Social Obligatorio de 1967, reforzada parcialmente en julio del 2002, y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integrada de 1997, reforzada parcialmente en julio del 2012, los adultos mayores serían las mujeres de más de 55 años, el cual es el límite inferior establecido por la Organización Mundial de la Salud, y los varones con más de 60 años. Es oportuno resaltar que adicionalmente en Venezuela dos factores determinan el grupo de personas de la tercera edad, siendo ellos el deterioro de las condiciones de vida y la diáspora, producto de la crisis global y local. La primera afecta directamente la esperanza de vida, reduciendo de 83 años, que fue lo proyectado para el 2050, a 76.6 años, según estimaciones de la Encuesta Nacional de las Condiciones de Vida en el 2021, siendo una de las posibles explicaciones del deterioro social y humano. En este número sentido de procesos migratorios, de más de 4 millones de venezolanos, en su mayoría en edades productivas, que corresponden más o menos de 15 a 45 años de edad, repercute en la pérdida del bono democrático, lo cual no solo afectará la dependencia económica, emocional y familiar del adulto mayor, sino que también impactará en la estructura y la dinámica social del país. A medida que la población envejece, es necesario planificar para garantizar que es este grupo de edad que pueden cubrir necesidades relacionadas con las pensiones, los medicamentos, así como la reorientación de los servicios de salud en esta población. En Venezuela, en vista de que se han reportado importantes transformaciones en su estructura poblacional, haciendo evidente el aumento progresivo de la presencia de la población de 60 años y más, es claro que, con la plena percepción del fenómeno y sus implicaciones, hay que anticipar medidas políticas públicas adecuadas. En la esfera de la salud, los cambios de la estructura de la salud conllevan a modificaciones de la importancia de las causas de morbi y mortalidad, lo cual exige adecuar los sistemas de salud de una epidemiología mixta, con costos crecientes y funcionamiento de sistemas apropiados en los ciudadanos. En consecuencia, para orientar a las políticas públicas y a los programas sociales que exigen los cambios poblacionales, se requiere no solo cuantificar el fenómeno de envejecimiento, sino conocer las condiciones de vida de los adultos mayores y sus necesidades, lo que permitirá hacer frente apropiadamente a los retos que se plantean en términos de garantizar el derecho de la seguridad económica de la vejez, el acceso de atención a los sistemas de salud y de disponer de sistemas de apoyo familiar y de entornos seguros y saludables.
De este modo, se logrará dar avance en el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: el Estado les garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, está obligado a respetar la dignidad humana, su autonomía, y les garantizará una atención integral y los beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su calidad.